pública o privada. Simplemente el asunto era que pues se iba a llevar la mayor parte de agua que en una zona pues que sufre de una pobreza hídrica y que tanto se perjudica a la gente de Mexicali como de Tijuana. Entonces era sentido común esa cuestión. Adelante, adelante. Que además era un reclamo ciudadano en contra de la lógica, pues, arcaica, vieja, de hacer negocios en lo oscurito, de pactar, de primero construir y luego pedir permiso al gobierno. Es decir, había un hartazgo en cuanto al proceso mismo corrupto por todas partes, que es lo que sucede. Entonces, se supo que la cervecera estaba, por ejemplo, construyendo sin permiso y la gente ya estaba molesta de que eso siguiera sucediendo. Entonces, era tanto el tema del recurso natural como pues el proceso en el que no han entendido los gobiernos anteriores y lamentablemente algunas empresas que esto ya se acabó, que ahora tenemos que hacer las cosas en orden y no nada más porque se haya acabado, porque por varita mágica los gobiernos ya sean perfectos, sino porque la gente está harta de los procedimientos corruptos entre los gobiernos y algunos particulares. Nada más haciendo ahí este énfasis. Yo lo digo con cosas como, por ejemplo, con Gustavo de Hoyos Walter, que era el asesor jurídico de las empresas y que estuvo ahí, pues, impulsando con mucha intensidad ese, como tú dices, ese cúmulo de ilicitudes que al final, qué bueno que la gente de Mexicali votó en contra y bueno, este proyecto ya se paró, aunque no del todo, dicen que no se quieren ir realmente, pero bueno, sigamos con los temas, diputada. La ley de la reforma eléctrica, pues yo creo que va a ser validada por la Corte. Ya un tribunal colegiado le puso un alto a las suspensiones de Gómez Fierro. Yo desde el primer momento dije, esas suspensiones son ilícitas, contrarían lo que dice la ley de amparo, no cumplen con los requisitos, pero también tanto el presidente como un sector dice, bueno, mejor vamos a reformar la Constitución. ¿Qué viabilidad va a tener esa reforma al artículo 27 constitucional en esta legislatura, diputada? ¿Cuál es el semblante de ustedes en cuanto a ya aclarar nuevamente, como ya antiguamente estaba, es decir, que sea una actividad prioritaria del Estado la distribución de la energía eléctrica y que no puedan algunas corporaciones capturar ese servicio? Rescatar a la CFE de entrada, rescatar este sistema. Estamos también rescatando, bueno, fuera de lo eléctrico, pero rescatando pues, las refinerías que habían dejado al abandono y a la perpetua, pues, ignorancia para que solitas fueran decayendo y esos contratos pudieran pasar a privados. Y no nada más a privados, en empresas privadas o inversión extranjera, sino a políticos. Es decir, es que esto tiene que quedar muy claro porque no era nada más que no se quiere la inversión extranjera, era que se beneficiaban los políticos de esos contratos. Entonces, cuando se estaban beneficiando unos cuantos, porque estamos hablando de unos cuantos, se estaba dejando los sistemas eléctricos, petroleros, pues completamente el abandono con tal de, pues, un recurso para, pues, para el que otorgaba el contrato. Y esto ya no puede estar sucediendo. Ahora también está pasando las hidroeléctricas abandonadas que hemos estado recalcando y, por supuesto, el tema del gas, por ejemplo, el gas bienestar que está sucediendo ahora y el litio. Es decir, estamos haciendo pues una completa o de forma integral intentando rescatar a todos los sistemas de energía, a todas las fuentes de energía que tenemos en nuestro país, pero no nada más rescatarlos, sino que además se vea una mejora en el bolsillo de los ciudadanos. Porque, bueno, que un ejemplo, es que el ejemplo del gas es muy afortunado porque estábamos viendo cómo por la pura competencia entre los privados, pues estaban elevando los precios en la forma que realmente ellos querían. Y no había un precio de garantía y no había ningún mecanismo de fijación de precio para que el gas, que es una fuente tan importante en las familias y a los interiores de las cuestiones domésticas, pues
estaba siendo muy elevado. Imagínense cómo va a suceder esto. Pero bueno, y en cuanto específicamente a la eléctrica, bueno, el director de la CFE, Bartlett, ha dicho muy claramente, así como aspiramos a ser autosuficientes en alimentos, en poder producir nuestros propios alimentos, México quiere poder producir gasolina, diésel y gas que consumimos y ser independientes en la generación de electricidad. Esto es lo que ha dicho. Y lo dejo muy claro, esto no tiene nada que ver en absoluto con las energías limpias. ¿Por qué? Porque se ha usado como argumento falso de la oposición que Morena y que el presidente estamos en contra de las energías limpias. Eso es una mentira por completo. Hay que separar los temas. Lo que estamos buscando es rescatar la energía eléctrica de nuestro país y que de continuar como hemos estado continuando, en el próximo sexenio ya no íbamos a tener capacidad de ningún tipo para generar energía eléctrica que pudiera controlar el propio Estado y los precios se disparan por completo. Y esto tampoco tiene que ver con no respetar los contratos que ya se tengan con las empresas y tampoco tiene que ver con detener la iniciativa y la inversión privada. Esto tenemos que dejarlo muy claro. Adelante. Perdón, y puede pasar lo que le está pasando a la sociedad española, por ejemplo. O sea, una alza de precios descontrolada y que tiene al final el Estado que intervenir, que pagar subsidios, tiene que retomar el control. Entonces, está haciendo este gobierno previsor. Ahí está. Muy interesante justo eso que comenta usted, porque, por ejemplo, la secretaria de Energía, Rocío Nale, fue con nosotros a la Cámara de Diputados a darnos una charla y nos contó acerca de qué sucede en México y qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos cuando hay un desastre natural y la energía eléctrica se cae, por ejemplo. En México, la política nacional de energía eléctrica con este gobierno ha sido no aumentar los costos y no aumentar en estos casos difíciles, pues los prejuicios que le sucedan a la gente cuando haya un desastre natural. Y nos contaba de un caso, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando hubo una falla en la energía eléctrica, y esto representó una deuda para los ciudadanos de más de $10,000 que tuvieron que estarlos pagando, pues ya se los cargaban, digamos, a los recibos debido a una falla en las mismas fuentes de energía de ese país. Y en México no sucede de esa forma. Las absorbe el Estado mexicano. Pero para que eso suceda, tenemos que tener un Estado fuerte. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el sistema de salud y educativo. Degradan la educación, degradan el sistema de salud pública, pero ante una emergencia sanitaria nacional, si quieren que el Estado se haga cargo, si quieren que el Estado apoye con vacunas, medicinas y apoye con todo lo que se tenga que apoyar. ¿Cómo quieren que esto suceda cuando se dedicaron 30 años a debilitar los sistemas? ¿Cómo quieren que el Estado absorba un papel fuerte de apoyo solidario a la gente si dejaron desfalcados todos los sistemas de salud pública? Y es que con la pandemia fue evidente. Al final hubo numerosos hospitales privados que salieron a decir, yo no tengo capacidad para apoyarlos en esta parte y van a tener que hacerlo ustedes, los hospitales públicos. Entonces decíamos, y a mí me tocó esto vivirlo dentro de los gobiernos locales en el que en ese momento participaba como funcionaria pública. Entonces, no podemos debilitar el papel del Estado porque la emergencia sanitaria, porque los desastres naturales van a seguir sucediendo. Y ante emergencias sanitarias, ante crisis económicas, ante cualquier situación, el papel del Estado tiene que estar listo y disponible para apoyarlos. Y es esto lo que sucede con la energía eléctrica. Esto nos permite mantener la soberanía energética, porque si no vamos a estar dependiendo toda la vida de los privados, toda la vida de las inversiones y toda la vida
de actores externos y ni siquiera vamos a tener un papel importante en las negociaciones si no tenemos recursos naturales. Sabemos cuál es el respaldo y sabemos cuál es la importancia de los países en gran medida en la cantidad de recursos naturales que tienen. Háblese de petróleo, háblese de refinerías, háblese de litio, de gas, y veamos los conflictos internacionales por los recursos naturales. No nos podemos permitir seguir dejando a México y a este país fuera de todo recurso natural y toda soberanía energética y en todos los sentidos. Entonces, como lo dijo Bartlett, el director de la CFE, así como se aspira a una autosuficiencia alimentaria, se está aspirando a una autosuficiencia energética. Y dejar muy claro nada más que aquí a los que les afecta lo que estamos haciendo con la CFE, lo que estamos haciendo con Pemex, es a los que ya nos están viendo beneficiados por estos contratos que venía diciendo pues, que eran parte, porque se beneficiaban dos personas con un gran contrato. Váyase uno a saber cuánto dinero ingresaba a los bolsillos de los políticos y los influyentes, y el pueblo de México, al igual, es que es una degradación en todos los sistemas, tanto educativo como salud, como energético, de infraestructura, en todo. Entonces, y volviendo al punto de inicio, separar el poder económico del poder político para que haya autosuficiencia energética, para que tengamos mejor sistema educativo, para que tengamos mejores sistemas de salud pública que son básicos en nuestro país. Y todo lo demás que se diga, que si la energía limpia, que si ya no va a haber inversión extranjera, que si ya no se están respetando los contratos, desde aquí lo decimos, eso es una mentira total. Lo que se está buscando es fortalecer el papel del Estado y fortalecer el papel de nuestras empresas paraestatales que fueron abandonadas por completo cuando en su momento que fueron creadas presentaban altos niveles de rendimiento. Esto lo tenemos que rescatar sin afán de demeritar a las energías limpias, para que quede muy claro.